En ese momento estamos grabando. Voy a compartir mi pantalla con el estado de resultados y el balance general de una empresa, como les dije ya, que se llama Exxon. Si mm, copia de ExxonMobil, listo. En este momento deben estar viendo mi Excel, listo. Y deben estar viendo el balance general y el ingreso de una empresa que se llama ExxonMobil la corporación ExxonMobil, listo. Sobre esta empresa voy a montar el diagnóstico. Está montada, esto es una empresa, balance general y estado de resultados, expresado todo, de una vez hago la aclaración, expresado en estándar contable USGAP, este es el estándar internacional, el balance general está expresado o está expresado también en normas conclusión. Cada uno de los años que muestra el balance general ya están reexpresados en normas internacionales, entonces no hay ninguno que no esté expresado en otro tipo de normas. Significa que ya se hicieron todas las actualizaciones correspondientes y que entonces todos estos datos se pueden perfectamente comparar uno contra otro. O sea que ya tenemos, el balance está completamente reexpresado. Lo mismo que cada uno de los balances y estados de resultados que les mandé a cada equipo, esos equipos como tal ya tienen balances reexpresados y estados de resultados. Eh, Me voy a ir a ingreso. Acuerda que el ingreso GAP significa estado de resultados, balance general tiene el mismo nombre. Aquí abajo, eh, para que lo recuerden y no tener que ir estando al documento, ir mostrando el documento para que no perdamos tiempo, lo que Oscar León recomienda como diagnóstico moderno en función de la creación de riqueza o generación de valores que se deben analizar 6 temas: margen EBITDA, productividad de capital de trabajo, palancas de crecimiento, estructura de caja y los indicadores que él llama de riesgo financiero, los intereses sobre el flujo de caja bruto y la deuda financiera sobre el EBITDA. Y al final un tema que tengo en rojo que llama rentabilidad de IVA, que es el tema que vamos a hacer como la cuota inicial la semana entrante en nuestro primer objeto de aprendizaje. Listo. Entonces, por eso es que es tan importante hacer toda la contextualización previa antes de yo meterme, por ejemplo, a hacer un EVA, antes de meterme a apalancar un riesgo, un beta sub, que es el que nosotros vamos a apalancar. O sea, antes de todo eso debemos contextualizar. Voy a aplicar esto. Cada uno de estos lo voy a hacer para el último año de la empresa. Acuérdense, si ustedes lo tienen expresado igual, el último año aquí es 2016, lo mismo en balance general, tenemos el último año expresado 2016. Entonces, ambas cosas las voy a hacer para el último año. ¿Para qué? Por facilidad del análisis y facilidad del diagnóstico. Voy a montar margen EBITDA para cada una de las cosas. Listo. Eh, ¿Por qué son estos indicadores? Vamos a ver que en la medida en que avancemos, estos indicadores se montan en función de mirar cuál es el estado actual de la empresa frente a su situación de creación o destrucción de valor. Mucha gente le pregunta, bueno, ¿yo los puedo montar para los últimos 2 o 3 años? Claro. Y entonces les puedo hacer un análisis, sí, pero yo voy a hacer una respuesta. Esa respuesta parece irónica y esa respuesta parece irónica y lógica. En valoración de empresas, el pasado es absolutamente el pasado, no más. Y no sirve sino para revisarlo y contar historias, no más. Pero no se justifica montar un EVA de los últimos 4 años o montar un... No, en lo absoluto. En la valoración de empresas, lo más importante es lo que hoy hago de aquí para adelante, no lo que hice de aquí para atrás. Entonces, por eso normalmente ya uno analiza en los últimos, mucho los últimos 2 años, como para ver la variación. Sí, mucho. Yo voy a montar el último año. Si ustedes quieren, obviamente, cuando empecemos a avanzar la semana entrante, pues ustedes podrán montar la valoración, estos indicadores en los últimos 2 años, van a ver que no demora el montaje. Y estos indicadores, miren que estos indicadores no tienen aquí, por ejemplo, criterios de razón corriente, no tengo para nada pruebas ácidas por ningún lado, no tengo niveles de endeudamiento, no tengo ciclos de caja, no tengo rotación de activos, no tengo rotación de inventarios, no tengo rotación de cuenta por cobrar, no tengo rotación de cuenta por pagar, no tengo ciclos de caja netos, nada. Esos son indicadores secundarios que si en algún momento se requiere averiguar algo puntual, específico, detallado o determinado de uno de esos aspectos, pues va uno y lo calcula. Pero un análisis y diagnóstico enfocado a la creación de valor se hace con estos indicadores que hay aquí y ningún otro. Listo. Esa es la ventaja del análisis y diagnóstico. Entonces yo voy a montar margen EBITDA en el orden que están ahí, que es el orden básico que trae el documento que les regalé, que es una presentacioncita como de 4 diapositivas. Listo. Ese es el que voy a manejar. Recuerden que por fórmula el margen EBITDA es EBITDA sobre ventas. Yo voy a colocar aquí al frente el año que voy a manejar, año 2016.
para que recuerden mañana cuando vuelvan y vean el video, pues se van a acordar que es el año 2016, pero ustedes si quieren lo podrán replicar en cada una de sus empresas, al menos 2015 o 2016. Vamos a empezar entonces. Margen EBITDA. El EBITDA por fórmula, lo voy a colocar primero. El margen EBITDA por fórmula es EBITDA dividido ventas. Por fórmula. Esto es la capacidad que tienen las ventas de generar. ¿Qué es el EBITDA? La verdadera caja operativa de la organización. La verdadera caja operativa de la empresa. ¿Por qué es la verdadera caja operativa? Porque el EBITDA se estructura. Entonces me voy a venir aquí arribita para recordarlo. Si ya lo saben, muchachos, no se preocupen, lo repasan. El EBITDA es la utilidad operativa antes de impuestos e intereses más depreciación más una cosa que llama más amortización de diferidos. O sea, eso es lo que llama un EBITDA. Depreciación, utilidad operativa más depreciación más amortización por fórmula, eso es un EBITDA. ¿Por qué? Por una razón simple. El EBITDA es coger la utilidad operativa y sumarle las dos cosas que en finanzas denominamos cuentas sucias. ¿Por qué son cuentas sucias? Hombre, porque ensucian la utilidad. La depreciación nunca saco realmente el dinero del bolsillo, nunca me la gasto, y menos la amortización de diferidos. Yo amortizo un diferido, amortizo un intangible, y eso que estoy pensando que lo amortizo en función de la NIL 38, por ejemplo, que lo estoy amortizando en función de la NIL 13, donde aparecen, por ejemplo, todos los instrumentos de patrimonio que no tienen control y hay varios intangibles. No, esos intangibles como tal, yo los amortizo, pero me sucede lo mismo que con la depreciación, nunca me gasto la plata. Entonces yo la cargo en el gasto o en el costo, pero nunca la saco efectivamente. Conclusión, la utilidad operativa está sucia. Para poder tener mi verdadera caja operativa, me toca ir a la utilidad operativa y sumar las dos variables, depreciación y amortización de diferidos. Entonces un EBITDA por fórmula es lo que hay ahí. Un EBITDA es eso. Entonces, para yo construir el margen EBITDA, debo ir a buscar el EBITDA. En sus balances y estados de resultado, me voy a devolver un poquito. Aleluya, no hay ni que calcularlo. Ahí está. En cada una de las empresas, en una cosa que son las revelaciones generales de la empresa, que están debajo del estado de resultados, aparece el EBITDA calculado. No tengo problema. Mire el EBITDA este año. Entonces, simplemente para hacer el cálculo del indicador, yo voy a venir, cojo el EBITDA de este año y lo divido entre las ventas de ese año. En este estado de resultados, esas ventas se denominan ingresos. Listo. Y ya tengo mi EBITDA. Mi margen de EBITDA. ¿Qué significa punto 13? Lo voy a ampliar a ver si es 12,61%. Significa que por cada peso que vendo, de ese peso, esta empresa que llama Exxon está generando, vamos a aproximarlo pues 13 centavos de caja operativa. Está generando 13 centavos de caja operativa. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, por cada peso que vendo, yo ya sé que de ese peso que vendo, de ese peso que es un ingreso de mis ventas operativas, 13 centavos se vuelven caja operativa. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso es regular, perverso o excelente? Depende. Ahorita les voy a dar 2 o 3 estándares para que revisen. En un principio, sin yo poder revisar y no saber nada más de la empresa, creo que eso es un margen de vida bastante perverso. Porque es muy malo. Me parece que es muy, muy, muy malo. Enseguida les doy un indicador o les doy una manera en la que se puede comparar. Esto entonces es la verdadera caja operativa de la empresa. Listo. Ya en un principio esto se vuelve un inductor de valor y les muestro por qué. Porque si el EBITDA es la verdadera caja operativa y esto es la capacidad de las ventas para generar caja operativa, lo que me está diciendo es que las ventas no están generando una gran caja operativa real. Y la creación de valor parte de la caja operativa de la empresa. La creación de valor parte de las actividades operativas que se reflejan hasta la utilidad operativa. Conclusión, esto es un inductor que ya me está poniendo a pensar que de pronto, esta empresa Exxon no está creando valor. ¿Por qué digo que ese margen de EBITDA no es bueno? Ese margen de EBITDA no es tan bueno por varias razones. Lo primero, voy a regresar a las ventas. Esta empresa vende muchísimo. Eso está en COP, está en pesos. Esa empresa vende 646 billones de pesos.
Mire, ¿por qué billones? Porque es que eso está en millones de pesos excepto por acción. O sea que usted a esto le tiene que agregar 6 ceros. Eso me dice que esta empresa vende en pesos colombianos, vendió en el 2016 600, lo voy a aproximar, 647 billones de pesos. Eso es una cosa absolutamente aterradora. Aterradora, vende mucho, pero les voy a mostrar. ¿Cuánto se lleva el costo? 581 billones. ¿Y cuánto se llevan los gastos operativos? 38 billones. O sea que esta empresa, de estos 646 billones de pesos, en costo y gasto solamente, lo voy a poner aquí, voy a colocar costo más gasto, y aquí lo sumo. Voy a sumar el costo y el gasto, perdón. Voy a sumar el costo y el gasto. El costo y el gasto de esta empresa es pavoroso. Costo. Costos es esta fila. Costo es esta. Más gasto operativo. El nombre lo dice. Listo, digamos que sí. Esta empresa se lleva 620 billones de los 646 que está vendiendo. 620 billones se van en costo y gasto. Conclusión, no genera caja operativa buena. Si la mayoría de mi costo y mi gasto, si la mayoría de mis ventas se van en caja operativa, tengo un problema, se van, perdón, en costo y gasto, se van, es grave, tengo un inconveniente delicado. Mire, lo que pasa es que yo estoy vendiendo 646 billones y en costo y gasto se van 619, gravísimo. Puesto en una relación, si yo divido estos 619 entre las ventas, voy a venir a ventas, el costo y el gasto son casi el 96% de las ventas. Se dan cuenta porque dije que no era un margen EBITDA respetable ni bueno siquiera, porque es que la empresa se está consumiendo de cada peso que vende 95 centavos en costo y gasto. Conclusión, tiene una estructura altísima de costos y tiene una estructura de gastos que no es tan alta. ¿Dónde está el problema? Para mí, Exxon tiene un problema grave aquí, en el costo de mercancía vendida. En normas internacionales eso se llama costo de ingresos, véanlo aquí, 581. Tiene un problema muy, muy delicado, de 581 billones de pesos que se lo lleva solo la estructura de costos. Pareciese ser que esa estructura empezó a mejorar. En el 2002 era 635, bajó a 626. Parece que está bajando, pero a pesar de que está bajando, sigue siendo un costo muy alto. Entonces, el grave problema de este margen EBITDA del 12% está aquí, en que el costo y gasto es el 95% de las ventas. Conclusión, prácticamente todo lo que vendo se va en costo y gasto, me cae muy poquito. Eso se refleja en un margen de vida muy malo, de apenas 12% por cada peso que estoy vendiendo. Por eso es que digo que esto no es bueno. Cuando uno haga el margen de vida, lo primero que debe revisar es la estructura de costos y gastos. Es la primera. ¿Por qué? Porque es que es la que afecta. La estructura de costo y gasto es la que me afecta a mi margen de vida. Listo. Inclusive subió un poquito porque la depreciación y la amortización, que son, o sea, porque el EBITDA es 81 billones de pesos. O sea que la depreciación y la amortización fue 50 o 60 billones. Conclusión, tiene un muy mal margen EBITDA. No genera una caja operativa respetable, una caja operativa buena. Y eso entonces ya me induce a pensar que posiblemente genere o tenga problemas en la creación de riqueza. Porque la creación de riqueza es parte desde el criterio de las actividades operativas. Y en un estado de resultados, las actividades operativas van hasta aquí. Lo voy a señalar. Ya van lo que estoy señalando hasta donde dice ingreso operativo. Esto que se llama ingreso operativo, muchachas, es lo que se denomina para nosotros utilidad operativa antes de impuestos e intereses. Ya en normas internacionales, todos los balances y todos los estados de resultados lo denominarán ingreso operativo. Listo. Entonces, primera conclusión, tiene un pésimo y perverso margen EBITDA, pero grave, gravísimo. Listo. Entonces, ya tenemos una primera conclusión y un panorama de Exxon. Cada uno de ustedes se armará el panorama de su organización. PKT, productividad de capital de trabajo, es fundamental porque la productividad de capital de trabajo es la que me vincula al análisis y diagnóstico, el corto plazo y el capital de trabajo para operar. ¿Qué es el PKT? Por fórmula, es el KTNO dividido mis ventas. Le voy a cambiar el color a eso. Es el KTNO dividido mis ventas. Listo. Eso se llama PKT. ¿Qué quiere? Esto es el único indicador que no es de producción o resultado, sino de requerimiento. Ojo,
Aquí se equivoca la mitad del planeta cuando interpreta. Voy a hacer por aparte, entonces por aparte. KTNO, aquí por aparte está la vida, voy a hacer por aparte el KTNO para que me lo entiendan. Recuerden que KTNO por fórmula es cuenta por cobrar más inventario menos cuenta por pagar. Esto se llama KTNO. Listo. Esto se llama KTNO, lo voy a pintar también. Listo. Y lo voy haciendo así, para que les quede a todos nos quede bien ordenadito. Listo. Entonces ese KTNO, como les estoy diciendo, cuenta por cobrar más inventario menos cuenta por pagar, es, ojo, que es un KTNO, capital de trabajo neto operativo, es lo que la empresa requiere para responder por sus obligaciones operativas de corto plazo. Es el capital que la empresa necesita, no el que tiene. Y les voy a dar la razón de por qué no es lo que tiene. Porque si lo tuviera, ya no estaría en cuenta por pagar o no estaría en cuenta por cobrar o en inventarios. Cuando él materializa la cuenta por cobrar, se va a efectivo. Cuando él materializa el inventario, se va a ventas y va a efectivo. Y cuando él paga el proveedor, la cuenta por pagar disminuye. Conclusión, si yo materializo esas cuentas, no tengo KTNO. Y eso sería lo ideal. Entonces el KTNO es un indicador de requerimiento, es lo que la empresa necesita para poder operar o para poder responder por sus obligaciones operativas. Por eso este indicador es lo que la empresa por cada peso que vende, cuánto KTNO necesita para poder producir ese peso. Repito, esto es, por cada peso que la empresa vende, cuánto capital de trabajo neto operativo está necesitando para poder producir ese peso. En la medida en que este indicador sea más alto, es peor. ¿Por qué es peor? Porque estamos diciendo que la empresa necesita más capital de trabajo neto operativo para poder generar un peso en ventas. Y necesitar más KTNO es depender más de la cuenta por pagar, de la cuenta por cobrar y el inventario. Puesto de otra manera, si necesito mucho KTNO es porque dependo mucho de la cuenta por cobrar y el inventario. Estoy jodido. Cuando yo dependo de la cuenta por cobrar el inventario, estoy generando estoy generando un riesgo alto porque si no materializo la cuenta por cobrar. Y si mi inventario no rota lo suficiente, ¿qué pasa? Por eso es un problema depender del KTNO. Entonces, este indicador es un indicador de requerimiento, mientras que este es un indicador de resultado. Por cada peso que vendo, ¿cuánto capital de trabajo neto operativo necesito para producir ese peso? Lo voy a calcular. Bueno, aquí al frente voy a calcular el valor del KTNO para después copiarlo aquí. Lo voy a hacer para este año. KTNO, me voy a ir a balance general. En balance general me dicen KTNO, cuentas por cobrar. Aquí están. Vamos a tomar la cuenta net, la cuenta por cobrar, cuentas y notas por cobrar. Miren que los signos me dicen el nivel de la cuenta y me dicen cuál es la cuenta que incluye el resto. Entonces yo voy a tomar esta cuenta por cobrar, vengo para acá, o sea, me voy a tomar esta cuenta por cobrar, que es, parece ser, que es esta. ¿Listo? Cuenta por cobrar más inventarios, véalo aquí, más inventarios menos, y voy a buscar mi cuenta por pagar que está abajo en el pasivo. Véala aquí. Mi cuenta por pagar se llama cuentas por pagar y devengos, para que lo sepa. ¿Qué es esta? Listo. Y tengo mi KTNO. Aleluya. Primer buen indicador de la Exxon. KTNO negativo. Eso es lo mejor que le puede pasar a una organización. KTNO negativo. ¿Qué significa? Que la cuenta por cobrar y el inventario son menores que la cuenta por pagar. Puesto en lenguaje moderno, trabaja con la plata el proveedor. Puesto en un lenguaje moderno, está trabajando con la plata del proveedor. El KTNO negativo, bueno, hay dos o tres opciones por las que el KTNO también nos daría negativo y no son buenas. Cuando una empresa empieza a dejar de pagar dentro de sus límites a sus proveedores, se vuelve incumplida, entonces no le paga el proveedor a 90 días, sino a 200. Ahí también puede tener un KTNO negativo. Este caso, pues asumimos y suponemos que no es el caso de la Exxon y no es el caso porque cuando uno lee sobre la empresa no se encuentra problemas en el pago a proveedores. Entonces, un KTNO negativo es muy bueno, tiene un KTNO negativo. KTNO negativo es que trabajo con la plata del proveedor. Dicho de otra manera, que primero recupero mi cuenta por cobrar, primero roto mi inventario y después pago proveedores. Conclusión, en ese lapso de tiempo yo trabajo con la plata del proveedor. KTNO negativo es muy bueno, entonces aquí va a haber un primer indicador que parece no ser tan malo. KTNO dividido, me voy a ir a mis famosas ventas del año que están por aquí, ventas, y ya tengo todo. Lo voy a ampliar. Le cambio de color y le quito esto. Listo.
¿Qué me está diciendo? Que para yo producir un peso en ventas no estoy usando plata mía, sino que estoy usando 3 centavos de cada peso, uso 3 centavos de lo que le debo a los proveedores para producir mi peso en ventas. Eso es muy bueno. Conclusión, no estoy utilizando mi plata. Estoy utilizando la plata del vecino, estoy utilizando la plata de los proveedores para producir un peso en ventas. Estoy necesitando 2.8, eso es que estoy necesitando casi 3 centavos para aproximarlo de la plata de los proveedores y no llego a utilizar mi dinero. Entonces este indicador le voy a poner símbolos. El primero es un indicador malo, ya entendieron. El segundo es un indicador excelente. Listo. Para que lo indiquen. O sea, este es un mal indicador, este es un excelente indicador. Esto ya me lleva a decir que la empresa no depende de la cuenta por cobrar y que no depende de sus inventarios. Eh, Creo que es muy lógico suponer que no dependiese de los inventarios. ¿Saben por qué? Porque es que a pesar de que el precio del petróleo está tan bajito, a pesar de que el Brent y el WTI no suben de niveles de $50 por barril, la rotación de inventarios en el mundo es muy alta. La rotación de inventarios, o sea, la rotación de inventarios en el mundo, de inventarios de petróleo es muy alta por los árabes saudíes. Entonces, uno podría suponer que Exxon, que es una de las grandes compensadoras de petroleras del planeta, no tiene problemas con su rotación de inventario, la rota muy rápido. Y como lo rota tan rápido, entonces tiene un muy buen KTNO. Entonces, por un lado tengo un indicador que me dice que puede que las cosas no sean buenas, pero por aquí ya me dijo que no dependo del corto plazo. Y una de las mejores condiciones para yo crear valor y quedarme tranquilo es que la empresa no dependa del corto plazo. Es que la creación de valor y las ventas no dependan de qué, no dependan de la cuenta por cobrar y no dependan de los inventarios. Son cuentas que tienen su inconveniente delicado. Y viene una cosa que se llama palanca de crecimiento. La palanca de crecimiento es muy sencilla. La palanca de crecimiento es por fórmula EBITDA sobre KTNO. Eso se llama palanca de crecimiento. Como ya tengo, o sea, tengo las dos variables. Tengo el EBITDA, acuérdense que el EBITDA lo tengo por aquí calculado. El EBITDA lo tengo aquí arriba. Acuérdense que tengo el KTNO calculado aquí. Entonces, simplemente, el EBITDA sobre KTNO, esto es que por cada peso que yo necesito de KTNO, ¿cuánto EBITDA se está produciendo? En la medida en que este indicador sea más alto, es mejor. ¿Por qué? Porque significa que si yo necesito muy poquito KTNO, esta fracción es más grande cuando ¿qué? Cuando el numerador es más alto o el denominador es más bajito. Acuérdense que dijimos, capital de trabajo neto operativo bajito, muy bueno. KTNO bajito es excelente. Si este KTNO es muy bajito, es porque genero con muy poquito dinero de corto plazo, mucho EBITDA. Aquí va a ser mucho mejor. EBITDA, me voy a venir a mi maravilloso EBITDA del último año, dividido, y voy a ir a buscar mi KTNO. Listo. Mire, qué maravilla. Me está diciendo, ojo, el signo negativo en finanzas hay que tomarlo como una relación. Es una relación. Cuando esto me da negativo, ojo, lo voy a poner en este contexto para que no me pierda. Este indicador me puede dar negativo por dos cosas. La primera, porque el numerador es negativo. Si el EBITDA fuese negativo, ese indicador es perverso. Porque EBITDA negativo no significa que tenga utilidad operativa, sino pérdida operativa. En ese caso, este indicador me haría negativo y sería malo. Pero también me puede dar negativo porque el KTNU es menor que cero. Cuando el KTNU es menor que cero es muy bueno, ya vimos por qué. Entonces hay que saber leer el indicador. Yo no lo puedo leer desde aquí, sino que tengo que venir aquí. Yo ya sé que este menos 449, lo voy a ampliar un poquito a ver si me dio más, menos 448.83, menos 449 es producto de un EBITDA positivo, o sea, de una utilidad operativa, más depreciación, más amortización de 81 billones de pesos, dividido en un KTNO negativo, que me quiso decir que los proveedores son los que me están apoyando la generación de las ventas. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Como el KTNO es negativo, que por cada peso con el que yo estoy trabajando de los proveedores, estoy generando casi 4.50 pesos de EBITDA. Repito, por cada peso que es de los proveedores, no mío. Ese menos significa que ese peso es del proveedor, que ese peso es de la cuenta por pagar, que ese peso no es mío. Por cada peso de los proveedores, yo estoy generando casi 4 pesos con 50 centavos de EBITDA. Este indicador es bueno. Listo. Es un buen indicador, que está muy pegado del primero. O sea, esto es un muy buen indicador por una razón, porque
por cada peso por cada peso con el que yo estoy trabajando en mis proveedores, sin tocar mi dinero, genero EBITDA de 4.5 pesos. Este indicador mejora la situación. Entonces yo llevo un muy buen indicador de PKT, un muy buen indicador, o sea, que el crecimiento de la empresa, palanca de crecimiento, se está basando en la plata del proveedor. ¿Eso es raro o no es raro? Aquí en Colombia hay varias empresas. No sé si entregué, ¿qué empresas entregué? Entregué Apple, entregué esa. Bueno, aquí en Colombia hay 2 o 3 que trabajan así, de las grandes. Casi todas las petroleras tienen esta característica. Por ejemplo, cuando uno va a revisar Ecopetrol le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque rotan rápido el inventario, porque sus cuentas por cobrar no son tan altas y tienen altísimo nivel de proveedores. Entonces viven con la plata del vecino. Acuérdese de Arturo Calle en Pereira. Don Arturo Calle, el dueño de los negocios grandes de ciertos almacenes de ropa. A él le preguntaron que cuál era la ciencia de él en este momento tener más de 70 almacenes en Colombia, tener 14 almacenes en Centroamérica y crear, en este momento iba a abrir 6 en Chile, iba a abrir 4 en Ecuador, iba a abrir 6 en Perú, o sea, otros 16 almacenes, que cuál era la ciencia. Y él dijo, la ciencia para trabajar está en 2 formas. La primera, tratar de no deberle al sector financiero. ¿Qué es eso? Costos de capital bajitos. Cuando él dijo, tratar de no deberle al sector financiero es un costo de capital bajo. Primera gran conclusión. Costo de capital bajito es no deberle al sector financiero. Y dijo, y la segunda ciencia está en tener una muy buena relación con los proveedores y un muy buen negocio con ellos desde los tiempos de pago. ¿Qué quiso decir? Pues yo soy muy cumplido pagando, pero yo le pago al proveedor y trato de pactar con ellos pagos amplios de fechas, o sea, de periodos amplios de pago. ¿Para qué le voy yo a pagar a un proveedor a los 20 días si pacto con él a 90? No tiene sentido. Si pacto con él a 90, le pago a 90. Punto. O si si pacto con él a 120, a 120. O si el sector donde está mi empresa está pagando proveedores a 120 y yo estoy pagando a 90, yo tengo 30 días de pérdida. Me tengo que ir donde mi proveedor a decirle, ojo, le pago a 120. Entonces, ¿qué decía él? El negocio está en tratar de no deberle al sector financiero para que los costos de capital sean bajitos y en tratar de que el negocio con el proveedor sea muy sano, muy equitativo, muy justo, pero tratar de lograr los mayores y máximos plazos posibles. ¿Qué me quiso decir? Cuenta por pagar muy alta, costo de capital bajito, para crear valor. Y ese discurso es famoso. Él lo hizo en la Cámara de Comercio de Pereira hace unos 3 o 4 años. Y hace 20 días en la revista Dinero salió otra entrevista de él con los hijos, donde él cuenta otra vez la misma historia y él habla de cuál es la ciencia de Arturo Calle como negocio. Entonces, vamos muy bien aquí. Ahora, la estructura de caja es una porquería la estructura de caja. La estructura de caja, cuando yo hablé de estructura de caja y cuando lo mostré allá, pues la estructura de caja tiene 2 componentes, muchachos. Una cosa que llama el ego y una cosa que llama el GIF. La estructura de caja no es una simple estructura de caja. La estructura de caja es el efectivo que genera la operación y la generación interna de fondos. A una empresa hay que calcular las 2 cosas, porque es que en la estructura de caja, la que me dice si realmente yo estoy generando el efectivo suficiente. Cuando digo generación interna de fondos, hablo desde la operación, desde el cumplimiento del objeto social, yo estoy generando buenos o malos fondos. Eso es lo que vincula todo el corto plazo y vincula lo que llamaban los contadores, si ustedes son contadores me ayudarán, los famosos, lo que llamaba el F, el estado de flujo efectivo. Aquí tratamos, no es un ego ni un GIF, pero es un estado de flujo efectivo en el sentido de que me muestra si yo estoy generando mucho efectivo. Entonces, como el ego y el GIF son una formulita muy sencilla, pues listo, yo la saqué por aquí aparte. Esta es la generación del ego y el GIF. Voy a poner un cuadrito aquí, muchachos, para que no se me preocupen. Y ese es el mismo que ustedes van a utilizar. ¿Cómo se calcula un ego y un GIF? Cojo la utilidad neta, le sumo la depreciación y la amortización. Excelente. Ojo, le sumo la depreciación. Alguien me tiene el micrófono abierto y me está interfiriendo en la grabación. Cojo la utilidad neta, sumo depreciación. ¿Por qué sumo depreciación y amortización, muchachas? Por lo que ya dijimos, son 2 cuentas sucias. Como son 2 cuentas sucias y yo voy a generar un flujo de caja, las tengo que sumar porque jamás me las gasté. Listo. Depreciación más amortización, le sumo la pérdida por venta de fijos. Eso casi nunca sucede. Y además sucedía mucho antes de norma. Hoy ya no sucede tanto. Pero ¿por qué le sumo? ¿Qué pasa a veces? Cuando las empresas vendían activos fijos, hay
algunas veces los vendían por valores superiores a lo que había en libros y otras veces lo vendían por valores inferiores. Si yo lo vendía por un valor inferior al que había en libros, tenía una pérdida. Esa pérdida tenía que ir a estados de resultados. Obviamente la pérdida tenía que ir a sumarla a estados de resultados. Como yo la sumo en estados de resultados, la resto de aquí para quitarle el efecto. Y lo mismo con la ganancia. Esa ganancia también proviene del mismo ejercicio. Ejemplo, si yo me iba y vendía el activo por un valor mayor al que estaba en libros, eso me generaba una ganancia que yo la llevaba a estos resultados. Pues yo por eso la resto de aquí, porque allá la sumé. Pero normalmente eso pasaba cuando no había NIF. Hoy recuerden que por norma internacional, todas las empresas deben expresar sus activos fijos a valor de mercado. Entonces, cuando yo lo vendo a valor de mercado, lo vendo a valor, o sea, que el valor en libros es igual al valor de mercado. Eso significa, o quiere decir que yo ya no tengo que hacer este ajuste. Ya este ajuste para nosotros sería 0,0. ¿Por qué? Por eso arranqué la sala contando lo que les conté. Estos balances ya están expresados en términos de normas internacionales. Entonces, yo me puedo quedar tranquilo porque yo sé que el valor fijo que hay allá de activos fijos es el valor real. Entonces yo ya cuando lo vendo por ese valor y no tengo que ir a hacer ningún ajuste, ni estado de resultado ni a flujos, punto. Lo puse así porque cuando usted revisa a Oscar León García, cuando usted revisan a Héctor Ortiz Anaya, cuando revisan a Peter de Marzo, cuando revisan a Beisley, cuando revisan a Brigham, cuando revisan a Arturo Infante Villarreal, siempre está ahí, pero obvio, porque sus textos son de hace más de 3 o 4 años y las normas internacionales en Colombia se empiezan a aplicar hace 3. Y ya para el año pasado debíamos tener grupo 2 completamente entrando, entonces es la diferencia. Entonces, por eso para nosotros esto ya no va a haber necesidad de hacerlo, porque ya la expresión de los activos fijos en libros es la real. Listo. Entonces, realmente, ¿cómo se arma un ego y un GIF? Cojo la neta y sumo depreciación y amortización. Eso me da ego. Ojo, eso me da el ego. Esto se llama efectivo generado por la operación. Efectivo generado por la operación y esto se llama GIF. Listo. Entonces, estas cuentas están arriba. Les voy a enseñar una cosa, perdónenme, yo intercambio una cosita. Estas cuentas todas están arriba. Recuerden que estas dos no van a existir por lo que les dije de activos. Hablemos de las cuentas individuales. Intereses. Estos intereses son el gasto financiero. Los intereses están en estado de resultados. La variación del CATNO. ¿Qué es la variación del CATNO? Pues aquí hay una posición bien interesante que voy a plantear enseguida en 2 o 3 minuticos y cada equipo después en clase tomará una posición y cualquiera de las dos posiciones para mí será válida. Voy a intercambiar, esto no es ego, lo voy a intercambiar la formulita, es GIF y aquí es el ego, es al contrario, listo, ya, como tal esa es. Subí un documento a sala, un documento en archivo que se llama estructura de caja y valoración, para que lo miren que es muy interesante, ¿qué tiene esto? Entonces, yo cojo la utilidad neta, le sumo depreciación y amortización y tengo lo que se llama la generación interna de fondos. Esa generación interna de fondos le debo sumar los intereses porque se los había restado en estos resultados y le debo, sumar o restar la variación del capital de trabajo neto operativo. ¿Qué es esa variación? Coger el capital de trabajo del año 2015 y compararlo con el de 2016 y ahí, si esa variación es positiva, pues hago una cosa, la resto, si es negativa la sumo. Ojo, esa es una posición. Hay otra de otros autores donde en vez de hacer esto simplemente vienen y restan el CATNO del año. Son dos posiciones diferentes. La una es restar la variación y la otra es restar el CATNO del año. ¿Por qué del año? Porque esos autores insisten y lo dicen muy claramente. Si estoy armando esto es un flujo de caja, si voy a montar un flujo para establecer que es un ego, y si estoy montando un flujo para establecer que es un GIF, pues hombre, realmente el CATNO que hay aquí es el que yo me gasto en el periodo, yo no me gasto la variación. Algunos autores insisten en algo diferente, dicen, es que si yo tenía un CATNO de 1000 en el año 1 y paso a 1200 en el año 2, realmente yo ya tenía 1000. Yo ya tenía 1000, subió en 200, pero es que esto no es lo que tengo y no es lo que me gasto. Esto es lo que yo me gasto. Esa posición, como les cuento, por ejemplo, Oscar León resta variación de CATNO. Héctor Ortiz Anaya resta solo el CATNO. Yo particularmente prefiero restar el CATNO, así castigue el flujo. Pero eso es una decisión que tomará cada equipo. ¿Por qué?
por lo que estoy diciendo. Aún la literatura no se ha puesto totalmente de acuerdo en ese asunto. Algunos restan la variación de KTNO y otros restan directamente KTNO. Yo voy a restar KTNO. Me parece que, ¿por qué me parece que esa posición para mí es la más amigable? Porque es que si yo tengo 1.000 millones de pesos de KTNO, pues es lo que yo me gasto en el año. Yo no me gasté los 200 que entraron. Yo me gasto lo que tenía más esto. Como si usted tiene en su cuenta de ahorros, Melissa tiene en su cuenta de ahorros 15 millones de pesos ahora. Listo. Sabroso. Bacano, listo. Con esa risa me está diciendo que sí tiene 15 millones guardados más o menos. Entonces ya tiene 15 millones de pesos. Y resulta que le pagaron prima. Entonces ya tiene 18 millones o 20 millones. Ponga el que tenga 20 millones de pesos. Entonces ya Melissa llega y tiene 20 milloncitos de pesos. Listo. Le resultó un negocio muy bueno, pero ella tiene que gastarse los 20. O pidió vacaciones o con los 20 me voy para Europa. Listo. Eso es el capital que ella tiene. Se gasta su capital de trabajo, 20 millones, y se va para Europa, punto. Pues resulta que ella primero tenía solo, ella antes tenía esos 20. Resulta que comparado mes contra mes, el mes anterior apenas tenía 10. ¿Cuánto se gastó? Y se gastó 20. Ella no se gastó la diferencia. Porque ya tenía 10 en la cuenta, entonces ahora me gasto 10. No, si el pase a Europa le vale 20, se gasta los 20. Por eso es que algunos autores no restan la variación, sino el KTNO. Yo resto el KTNO, pero ustedes podrán tomar la decisión de restar como quieran. Aquí voy a restar el KTNO. Listo. Para obtener el ego. Entonces, será un ejercicio bien interesante calcular esas dos cosas que se llaman. Vamos a ver si yo pudiera mostrarles un momentico la fórmula. Bueno, ustedes después bien juiciosamente la miran porque para no cambiar la pantalla, porque me tocaría cambiar la pantalla 2 veces. Pero realmente, vamos a ver, ahí la están viendo. Listo. Bueno, no importa. No la están viendo. Siguen viendo lo mismo. Siguen viendo. No la están viendo. O sea que no le dicen, tírame el proceso. Listo. Bueno, ya. No importa, así está bien. Después, esta formulita, como les digo, está ubicada en un documento. Utilidad neta más depreciación más amortización me da GIF. Sumo los intereses y aquí sumo o resto la variación. Yo voy a restar el KTNO directamente, pero ustedes tomarán decisiones. Lo voy a calcular. Utilidad neta. Ah, bueno, una anotación, perdón. Una anotación. Utilidad neta. En el estado de resultados, la utilidad neta se llama así. Beneficio neto disponible a accionistas. Es este. Ya, este es el que voy a restar. Listo. Utilidad neta ya la puse. Se llama beneficio neto disponible a accionistas. El otro es disponible a accionistas comunes más preferente. Entonces, el beneficio neto es este. Beneficio neto disponible a accionistas. Este que hay aquí. Listo. Porque este puede tener de ambas, de comunes y preferentes. Es solo el beneficio neto disponible a accionistas, que es el que reparte los dividendos. Depreciación y amortización, aleluya. Yo aquí no tengo completo los gastos de amortización y depreciación, pero sí puedo hacer una cosa. Voy a volver a esta fórmula. El EBITDA es utilidad operativa más depreciación más amortización. Yo tengo el EBITDA completo y tengo la utilidad operativa. Yo podría despejar de aquí depreciación y amortización como EBITDA menos utilidad operativa y tendré la depreciación y la amortización. Me explico. Como yo aquí no tengo sino mi EBITDA, yo no sé exactamente cuánto es la depreciación más la amortización, pero si el EBITDA es esa depreciación y amortización sumada con la utilidad operativa, yo puedo pasar esta utilidad operativa para acá restar y me dice que la depreciación más la amortización es el EBITDA menos la utilidad operativa. Entonces lo voy a calcular así. Voy a calcular simplemente esta depreciación y amortización en un solo espacio. Aquí están unidos, lo voy a calcular en uno solo porque no hay necesidad de más. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger mi EBITDA, voy a ir al año específico, voy a coger mi EBITDA y le voy a restar mi utilidad operativa. Recuerden que utilidad operativa se llama ingresos operativos. Listo. Y tengo la depreciación y la amortización. Entonces yo voy a hacer un cambio para que no se me confundan depreciación más amortización. Listo. Para que sepan que está completa y simplemente podemos hacer un proceso de eliminar esta fila. Listo. ¿De dónde salió? Repito, lo van a ver. Cogí el EBITDA y le resté la utilidad operativa por esta formulita. Si yo dejo a este lado depreciación y amortización y paso para acá la utilidad operativa, me quedan esas dos cuentas limpias, entonces las pongo aquí. Esto es cero, ya saben por qué.
Esto es cero, ya sabrán por qué. Entonces yo tengo mi GIF, mi generación interna de fondos es simplemente esto más esto. Tengo un GIF de 92 billones de pesos. Esa es la generación interna de fondos. Van a ver que la generación interna de fondos es importante, muy importante. Analizarla en función del ego. Espérenme un segundo. Intereses, los intereses se suman. Entonces voy a buscar los intereses. Los intereses son ¿qué? Gastos financieros del periodo. Yo voy a buscarme por aquí, dentro de los gastos, entonces utilidad operativa, otros ingresos, voy buscando beneficio bruto y me dice que, véalo aquí, me dice, gastos de intereses, véalo aquí. O sea, tengo unos gastos de intereses que son estos. Gastos de intereses, véalos aquí, listo. Se llama gastos de intereses, es los gastos financieros. Listo, ya lo puse. Aquí se puede sumar cateneo o la variación. Cuando yo sumo el cateneo, castigo el flujo. Cuando hago la variación, puede que no lo castigue. Pero sigo con el ejemplo que le di a Melissa. Ella tenía 10 millones, le entraron otros 10 y se fue por Europa y gastó los 20. Ella no gastó 10, así tuviera los 10 guardados. Yo voy a restar el cateneo completo. Entonces voy a poner aquí el cateneo y voy a ir a buscar el cateneo. Véalo aquí. Listo. Y hago el ego. El ego es que estos intereses se suman, ya, esto más estos intereses y le resto el cateneo. Listo. Tengo un ego de 111 billones y tengo un flujo de una generación interna de fondos de 92. Lo voy a leer conjuntamente para que me entiendan qué es, para que vean qué estructura de caja tan maravillosa tiene Exxon. La generación interna de fondos es la plata que la empresa produce a partir de sus actividades operativas. Por eso se llama generación interna, a partir de sus actividades operativas y del resto de actividades. Por eso arranca la utilidad neta. Eso se llama generación interna de fondos. O sea que esta empresa está generando fondos de 92 billones. Eso suma todo lo operativo, suma todo lo no operativo. Listo. Ahora, el efectivo que genera la operación es de 111 billones. ¿Qué quiere decir eso? Que esta empresa, toda la generación interna de fondos, toda se da en efectivo. O sea que toda la generación, toda la producción de dinero se está dando en efectivo. Y que además de eso, produce, o sea, se da en efectivo desde la operación. Y que además de eso, produce más plata por actividades que no son operativas. Mire, generación interna de fondos, 92 billones de pesos. Ego, 111 billones. Significa que genera fondos por 92, pero que el efectivo que genera la operación es de 111. O sea, que toda la generación interna de fondos está incluida aquí. Se genera en efectivo. Y además de eso, está generando un excedente que es la diferencia. Esto menos esto, un excedente equivalente a 19 billones de pesos, que son ¿qué? De otro tipo de actividades diferentes a las operativas. Eso ratifica el hecho de que tiene un cateneo muy bueno, de que tiene una cuenta por cobrar, un inventario muy bajitos con una alta cuenta por pagar. Esto lo ratifica. Entonces tiene una excelente estructura de caja, porque toda la generación de fondos se da en efectivo y además genera efectivo por otras cosas. Puede generar efectivo, ¿por qué? Miremos. Esa empresa puede estar generando efectivo, revisemos. Aquí tenemos otros ingresos. Por ejemplo, mire, tiene ingresos y aquí tiene otros ingresos de la operación. Mire, tiene ingresos normales y tiene otros ingresos de la operación. Puede estar, esos otros ingresos pueden ser otras actividades alternativas derivadas del petróleo. Ingresos operativos. Mire, tiene, por ejemplo, ingresos no operativos. Esto es un ingreso. Menos por menos da más. Acuérdense, como está en negativo aquí, todo lo que esté negativo aquí, arranque negativo aquí, es un positivo. Ingresos no operativos. ¿Quién sabe qué será eso? Puede ser dinero de filiales, puede ser dinero de las sucursales, puede ser utilidades de otra parte, puede ser dinero producto del intercambio de las tasas de las tasas de devaluación y revaluación, pero tiene un ingreso muy alto. Este año fue de 22 billones de pesos. Mírelo. Eh, Otro, mire, tiene, por ejemplo, ya no tiene, en filiales tiene una pérdida pequeñita, está teniendo, parece que tiene unos gastos de intereses muy bajitos, mire los gastos de intereses bajitos. Conclusión, está pagando muy poquito por las deudas. Entonces, ¿qué significa? Que
genera fondos de casi 93 billones, pero el efectivo que produce es de 111, o sea, todos los fondos que genera los produce en efectivo. Y además, por otras actividades no operativas, genera la diferencia que son 19 billones de pesos. Eso significa que este palanca de crecimiento que es tan buena, porque el KTNU es tan bueno que es de menos 18 billones, esto ratifica que tiene una excelente posición corriente y tiene una excelente estructura de caja para respaldar la operación, porque prácticamente todo el dinero le está entrando en efectivo. Me voy a ir a balance un segundito. Revisen balance general. Revisemos, por ejemplo, quería revisar la propiedad planta de equipo. Bueno, enseguida la miramos. Pues tiene una propiedad planta de equipo que parece ser que es lo que le va a hacer destruir valor de una propiedad planta de equipo altísima. Pero miremos los inventarios. Tiene unos inventarios muy bajitos. Mire que los inventarios de la empresa son absolutamente bajitos. Tiene unos inventarios que no son tan altos a comparación de las ventas. Todo lo debemos referir a las ventas niñas. Tiene unos inventarios de 51 billones de pesos, vende 646. Tiene unos inventarios muy bajitos. Tiene unos inventarios que son absolutamente miserables. Tiene un efectivo muy alto, 12 billones de pesos. Eso es un efectivo muy alto. Eso es un efectivo muy alto. Porque con este efectivo usted puede respaldar el KTNO. Voy a ir a eso entonces. ¿Cuánto tiene efectivo? Para terminar la estructura de la caja. Para terminar esta estructura de caja se hace una comparación entre el efectivo versus el KTNO. ¿Cuánto es el efectivo de la empresa? Voy a traer el efectivo. Balance general, 11 billones. Y el KTNO lo voy a copiar aquí otra vez, no importa. KTNO, listo. Conclusión. Poniéndole cerito, lo que esto me está diciendo es que tiene 12 billones en efectivo y que además está trabajando con 18 billones de los proveedores. Conclusión, a favor tiene casi 30 billones de pesos para trabajar. No necesita efectivo para respaldar ninguna cosa del corto plazo, para nada, porque lo está respaldando con la plata del vecino. Y además de eso tiene 12 billones de pesos, por eso es que ese efectivo se hace tan grande. Tiene un efectivo de casi 12 billones y además trabaja con la plata del vecino. Conclusión, está teniendo un margen de dinero de la suma de estos dos, que es de este más este, perdón, cambiemos el signo a este para que me dé la sumita, porque no me da. Mire, tiene 30 billones de pesos que respaldan todo el ejercicio de la operación. Libres para lo que se le ocurra. Entonces tiene un nivel muy bueno de efectivo y KTNO. Ese es un ejercicio bien interesante que nunca les olvide, que es muy interesante. Para terminar la estructura de caja, comparar el efectivo con el KTNO. Entonces la estructura de caja de esta empresa, la voy a poner aquí, es una excelente estructura de caja. Pareciese ser que Exxon no tiene sino mal, por ahora, el margen EBITDA como indicador individual, pero cuando el margen EBITDA lo pego de la palanca de crecimiento, me da una excelente relación. Listo. Me faltan dos datos. Los dos indicadores de riesgo financiero. Los intereses sobre el flujo de caja bruto y la deuda financiera sobre el EBITDA. Hagamos intereses sobre el flujo de caja bruto. ¿Cuál es el flujo de caja bruto? El flujo de caja bruto es el intermedio del caja libre, pues. El flujo de caja bruto es ¿cuál? Es utilidad neta, más depreciación, más amortización, más intereses. Eso se llama flujo de caja bruto. Listo. Yo lo voy a poner aquí para que no se nos olvide. Así como lo estoy haciendo aquí, el flujo de caja bruto es utilidad neta más depreciación más amortización de intangibles más intereses. O sea, lo que se denomina esos intereses, ¿cuáles son? Pues, hombre, los gastos financieros de balance. Acuérdense que de ahí se divide el flujo de caja libre. El caja libre ya viene restando crecimiento en fijo, restando KTNO, pero el flujo de caja bruto es este. La utilidad neta, más depreciación, más amortización, más intereses. Sumo la depreciación porque es un flujo sucio, sumo la amortización porque es un flujo sucio y sumo los intereses porque los flujos de caja se construyen sin deuda. Entonces, como yo los había restado por aquí, en la parte inicial, cuando viene cuando viene el contador y dice por aquí gastos de intereses y hace la operación del gasto de intereses, resto lo que nosotros llamamos hoy gasto financiero,
Pues entonces lo sumo aquí para quitar el efecto y que me quede un flujo de caja bruto sin deuda. Entonces yo primero voy a calcular el flujo de caja bruto aquí, para que ustedes lo tengan. Utilidad neta. Ah, qué maravilla. Utilidad neta, me voy a buscarla. Acuérdense que es esta. Beneficio neto disponible a accionistas, más, ya saben que la depreciación y la amortización la tengo por aquí. Vean la depreciación y vean la amortización aquí. ¿Estamos? Más intereses. Los intereses, pues los voy a tomar de aquí, que también los había hecho en un ejercicio ahora. Los voy a tomar de aquí, que los sumé de arriba. Listo, ya. Esta empresa tiene un flujo de caja bruto de 93 billones de pesos. Muy parecido al Ego. Bastante parecido al Ego. Los flujos de caja bruto bien construidos deben dar bien parecidos a un Ego. Me revisen la estructura del flujo. La única diferencia es que el Ego es utilidad neta más depreciación más amortización y que los intereses, y que los intereses van debajo para poder calcular el Ego. Estos intereses para el flujo de caja bruto se suman es aquí. Esa es la gran diferencia. Son estos intereses los que me hacen la diferencia entre el GIF y mi flujo de caja bruto. Simplemente. Entonces yo ya tengo mi flujo de caja bruto y tengo mis intereses. Voy a calcular ese indicador aquí para seguir la línea. Este indicador es intereses, véalos por aquí, dividido flujo de caja bruto. Vea el famoso flujo de caja bruto por aquí. Esto quiere decir, por cada peso de flujo de caja bruto, o sea, todavía no tengo el neto, pero esto por cada peso que es de flujo de caja, ¿cuánto me estoy gastando en servicio de deuda? ¿Cuánto me estoy gastando en intereses? O sea, la cuota es amortización de capital más intereses. La pregunta aquí me está diciendo es, por cada peso que yo tengo en mi flujo de caja bruto, tengo que poner, estoy poniendo tantos pesos o tantos centavos de ese peso para pagar los intereses de mi deuda. ¿Cuánto está poniendo aquí? No está poniendo prácticamente nada. Es miserable lo que está poniendo para el gasto financiero. Mira que no está poniendo nada. ¿Esto es cuánto? Eso no es ni siquiera, ojo, ves, esto no es ni siquiera punto, esto es puesto en porcentaje, esto sería 0.9%. No es ni siquiera el 1%. Aproximémonos pues a 1%. Aproximémonos pues a 1%. Listo. Se podría aproximar a 1%. Y quiere decir que por cada peso que genero de flujo de caja, solo tengo que dedicar de ese peso un 1% para pagar intereses. Solo dedico un 1 y un 1% de un peso es cuánto. Hasta ahora lo que me han enseñado es un centavo. ¿Sabe que esta empresa apenas tiene que guardar un centavo para pagar la deuda financiera? Conclusión, esto es excelente porque no corre riesgo con acreedores externos. Por ello llamo un indicador de riesgo, porque no corre riesgo con acreedores externos. Por eso es maravilloso ese indicador, porque no corre riesgo con... Mire lo que es muy bajo. Por cada peso que genero de flujo de caja bruto, solo estoy utilizando incluso menos de un centavo. Pero bueno, pues lo aproximemos. Solo necesito un centavo para pagar mis deudas financieras, para pagar mis intereses, que son mi gasto financiero, que corresponde a la parte del gasto financiero, a la parte de los intereses de mi deuda. Conclusión, no estoy corriendo riesgo, parece ser, con acreedores externos. Este es muy bueno. Y vamos a mirar el de deuda financiera sobre EBITDA. Deuda financiera, aquí se incluye toda la deuda. Deuda financiera es obligaciones corto y obligaciones largo plazo. Les voy a mostrar en balance. En balance general, tal cual lo dije, aparecen deuda de corto plazo y deuda de largo plazo. Esas dos sí las vamos a sumar para mirar qué incidencia tienen en el EBITDA. Listo. Vamos a mirar qué pasa. Porque los indicadores se analizan a la luz de la integralidad y no de la individualidad, para poder tener un mapa de qué es lo que le pasa a esa empresa y de qué se va a morir. Yo ya sé que se va a morir esta empresa, así que les voy a decir de qué muere o de qué va a vivir. Entonces me voy a ir. Voy a hacer deuda financiera más paréntesis. Me voy a buscar balance general. Préstamos corto plazo. Mire el préstamo corto. O sea, los préstamos corto plazo son estos. Listo. Voy a recorrer para que no me pierdan. Préstamos corto plazo, más me voy a buscar préstamos largo plazo, deuda de largo plazo. Y la deuda de largo plazo será esta. Listo. Deuda a corto plazo. Permítame. Cerramos el paréntesis. Dividimos, según esto, entre el EBITDA. ¿Y dónde está el EBITDA? Pues hombre,
Tomemos nuestro EBITDA, ¿de dónde? Lo tenemos por aquí. Nuestro EBITDA estará tomado desde por aquí. Listo. Listo. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso, el EBITDA es la caja operativa real. De caja operativa real, en total yo estoy pagando $1.48. O sea, en total tengo deudas financieras equivalentes a $1.48. A $1.48. O sea, por cada peso que tengo de EBITDA, estoy debiendo $1.48 a las entidades financieras. Por cada peso que tengo de vida, estoy debiendo $1.48 a las entidades financieras. Entonces, por un lado, los intereses son muy bajitos, pero por el otro lado, la deuda financiera es muy alta. Este indicador es malo. Tengo dos indicadores malos. Déjeme, yo voy entonces con resumen. Voy a poner este en negrilla. Esta belleza en negrilla. Esto es un mal indicador. Esto no es un buen indicador. La ideal sería que no tuviese que no tuviese una deuda tan alta, pero bueno, no es pecado de ver, como dice don Arturo Calle. Le voy a ampliar un poquito el tamaño. Listo, ya. Entonces, tengo, para que empecemos a hacer resumen interesante de esta empresa, tengo una posición corriente muy buena. ¿Qué es muy buena? Tengo un KTNO negativo que hace que entonces mi productividad de capital de trabajo sea excelente, porque trabajo con la plata del proveedor. Segundo, tengo entonces una palanca de crecimiento envidiable, porque estoy creciendo en función de, o sea, utilizando o sea, en función de cada peso que yo utilizo de mis proveedores, estoy produciendo 4.5 pesos de caja operativa. Eso es bueno. Y no utilizo mi dinero propio. Eso es muy bueno. Inclusive le puse B, eso es excelente. Listo. Tercero, estamos pagando ya muy poquitos intereses por las deudas. Significa que por cada peso que genero de flujo de caja bruto, solo estoy pagando 1 centavo de gasto financiero, que es muy bajito. Ello quiere decir que eso es bueno. Quiere decir que por ese lado no tengo tanta dependencia. Pero tengo dos cosas muy malas. Primero, la generación de la empresa, la generación de las ventas, desde el punto de vista de cuánto producen como EBITDA, es apenas de 13 centavos de cada peso. Y la otra mala es que por cada peso que tengo de EBITDA, tengo obligaciones financieras equivalentes a $1.48. Entonces, si ustedes revisan esta estructura, bueno, y tengo una estructura de caja envidiable, con una generación interna de fondos maravillosa, estoy produciendo, o sea, mi generación interna de fondos toda se está dando en efectivo, ya lo comprobamos, y además genero plata por otra parte, 19 billones de pesos, y segundo, tengo una gran posición de corto plazo, porque tengo el efectivo suficiente para responder y estoy trabajando no con 11 billones, sino con 29. Mis 11 billones más los 18 de los proveedores. Estoy trabajando con 30 billones de pesos que me quedan libres. Entonces, mi posición corriente, mi estructura de caja es muy buena. Por lo tanto, mi KTNO es muy bueno. Mi KTNO sobre venta es muy bueno. Mi palanca de crecimiento es muy buena. ¿Dónde se presentan los problemas de esta empresa? En la capacidad de las ventas para generar utilidad operativa real, y en que tiene unas altas obligaciones financieras. Listo. Tiene una alta obligación. Entonces, problemas de corto plazo, cero, no tiene. Tiene efectivo suficiente, trabaja con la plata de los proveedores, KTNO negativo, PKT excelente, palanca de crecimiento maravillosa. Listo. Tiene un ego genial, un GIF interesantísimo. ¿Dónde tiene el problema? El problema lo tiene en estos dos indicadores, en que las ventas no están generando suficiente caja operativa y que por el otro lado, y como las ventas no me generan suficiente caja operativa, entonces este indicador es muy alto. Si las ventas me generaran más caja operativa, este indicador sería más bajito. Revíselo. Si aquí las ventas no me generaran 12 centavos de caja operativa, sino 40 o 50, este indicador bajaría a la mitad. Revíselo y verá, porque es que este indicador es el numerador de este y este a su vez es el denominador aquí. En la medida en que el EBITDA sea más alto, mi margen de EBITDA es mejor y mi indicador de deuda financiera sobre EBITDA es mejor. Entonces necesito tener un EBITDA muy alto para que este indicador sea muy bueno y para que este sea muy bueno. O sea que el problema central está aquí. El problema central de la empresa está
Ahí. ¿En dónde? En una cosa que se llama la capacidad de las ventas para generar EBITDA. Porque es que este es el que influye este. Este indicador es el que influye este. Si este indicador fuese muy bueno, este indicador sería muy bajito. Entonces puede que el problema no sea que tengo deudas de largo, puede que el problema no sea que mis deudas de corto y largo plazo sean muy altas, puede que no. Tanto puede que no sea ese problema que mire el indicador de intereses sobre el flujo de caja bruto no me dio ni un centavo por cada peso. No me dio ni un 1%. El problema no está en este, el problema está en que las ventas no están generando la suficiente caja operativa, porque todo mi corto plazo, representado en PKT, en palanca de crecimiento, y todo mi corto plazo representado en cómo tengo mi estructura de caja y mi efectivo con mi cateneo son geniales. Entonces, esta empresa tiene solucionado su corto plazo, cero problemas. Su problema está en que las ventas no están produciendo la suficiente caja operativa y eso me está afectando lo que se llama la deuda financiera sobre el EBITDA. Pero por aquí no tiene problema. Entonces, esta empresa no tiene problemas de liquidez. No tuve que calcular 18 indicadores de liquidez. Para nada. Esta empresa no tuve que ir a hacer margen bruto, margen neto, margen operativo, nada de eso. El problema está aquí. Santo remedio. El problema está en EBITDA sobre ventas. Listo. ¿Dónde está la ciencia del cuento en yo poder identificar esto? Si yo identifico dónde tengo mi problema, puedo identificar mis soluciones. ¿Qué diría yo a ojo de buen cubero sin arriesgar más? ¿Qué puede estar pasando? Que está muy cerca de destruir valor. Porque es que el valor se basa en la funcionalidad de la capacidad de generar caja operativa real. Mientras más caja operativa genere, mi capacidad de generar valor es más alta. Y aquí el problema está por ahí, no genera la suficiente caja operativa. Entonces, pareciese ser que Exxon, a pesar de tener solucionado su corto plazo, a pesar de no tener problemas para nada en la palanca de crecimiento, a pesar de no tener inconvenientes en el ego y el GIF que los está generando, parece ser, ojo a lo que voy a decir, si está generando tanta plata en efectivo, si está generando fondos de 92 billones, los está utilizando mal porque solo está generando 12 centavos por cada peso que vende. Está haciendo un uso equivocado de toda su estructura de corto plazo porque no está generando el suficiente vida sobre ventas. Pareciese ser que toda la ventaja que tiene por aquí y que toda esta generación interna de fondos y este efectivo desde la operación y este dinero que le sobra por aquí, no los está utilizando productivamente para garantizar que las ventas generen EBITDA. Ese dinero hay que usarlo productivamente. Si yo no lo uso productivamente, me choco. Eso es lo que está pasando. Entonces, eso ya me da una idea de qué puede estar pasando con el EVA. Podría estar destruyendo valor, porque si tiene unas deudas tan altas frente a este EBITDA, significa que el costo de la deuda ponderado puede ser alto. Podría ser alto. Tiene una utilidad operativa antes de impuestos e intereses que no es alta, ya vimos que su capacidad es muy bajita, entonces la body del EVA será muy bajita. Entonces eso ya me lleva a pensar que posiblemente eso destruya valor o esté muy cerca de destruir valor. Pero el problema es muy claro, es este. Porque su corto plazo, su palanca de crecimiento, su PKT, su GIF, su ego, su generación interna de fondos, todo es excelente. El problema está en que el dinero que tiene, que está generando y que es mucho, lo está utilizando improductivamente, entonces este indicador me generó esto. Y no necesité hacer 72 indicadores ni análisis horizontal y vertical para saber si esa empresa financieramente cómo estaba. Ahora, desde la hoga al sombrero, Melissa esta mañana me escribía algo y me decía, es bueno comparar con el vecino. Claro, es muy bueno compararse con los vecinos. De eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, si yo me comparo, por ejemplo, esta empresa tiene Chevron como competidora, esta empresa tiene a la ESO como competidora. Si yo me comparo con ellas y esas empresas están peor que yo, entonces yo me doy por bien servido. No. En país de ciegos, el tuerto es rey. No. Yo tengo que mejorar estos indicadores. Tengo que mejorar estos indicadores. Porque si yo no los mejoro, no quiero valor. Pero es muy interesante compararme con, claro, y es muy interesante ir a mirar por qué estoy destruyendo valor, qué problemas puede haber tenido en el 2016 para haber generado un EBITDA tan bajito frente a las ventas. Claro, acuerde que ya dijimos, el problema lo identificamos, si el problema está aquí, ya dijimos dónde era, definitivamente véalo aquí. O sea, ¿qué le pasó a esa compañía? Lo voy a poner en rojo. ¿Qué le pasó para gastarse 620 billones en costo y gasto y vender 646? Es que el costo del gasto es altísimo. ¿Qué tuvo que haber pasado para eso? Entonces, ¿dónde está la solución aquí? Aquí.
Si el problema es este, la solución está por aquí. Muchas veces la solución no está en aumentar las ventas. Puede que la solución esté en trabajar costo y gasto. Y yo no trabajaría gasto. El gasto es de 38 infelices billones de pesos. Trabajaría costo. El costo es de 500 y pico billones. Conclusión, tiene un costo de producción altísimo. Ahí es donde hay que vincular el análisis con el fundamental o los fundamentales de mercado, muchachos. ¿Cómo así? Ir a mirar en el 2016 por qué tengo costos tan altos. ¿Sería que la Exxon hizo una inversión muy alta? ¿Sería que compró alguna compañía? ¿Sería que estaba explotando dos o tres pozos y al final no pudo obtener petróleo de eso, entonces se gastó mucha plata en algo que donde puede haber muerto el dinero? Puede haber pasado. Le pasó a Ecopetrol en 2015. Ecopetrol anunció dos hallazgos y cuando ya fue a mirar no tenían petróleo. En 2015 generó pérdidas netas. Ahí es donde es muy importante ir a mirar las noticias más cercanas de la empresa para tratar de establecer por qué se gastó tanto aquí y para poder empezar a definir todas las soluciones. Pero las soluciones solo se definirán en función de cuando yo ya me vaya y haga EVA, flujos de caja libres, múltiplos de cotización de compañías comparables, defina la valoración de la marca para poder hacer un análisis integral. Los análisis son integrales. Yo no separo los métodos, los junto a todos y miro cuál es lo mejor. Listo. Pero yo ya aquí tengo una señal, por ejemplo, para esta compañía. Tiene una y el gran problema al final fue este. De resto, miren que no tengo ningún inconveniente, con indicadores excelentes. Ah, tengo una cosa tranquila, estoy feliz de la vida por una razón, porque no tengo problemas en mi corto plazo. Y mientras yo no tenga problemas en mi corto plazo, eh, puedo pensar en solucionar los problemas de mañana. Si yo tuviera problemas en mi corto plazo, estaría más jodido. Cuando uno tiene problemas en la liquidez y problemas en la generación de fondos y en el efectivo que genera la operación, tengo inconvenientes, porque es que la liquidez es la garantía de subsistencia mía hoy. Ahí es donde tengo un problema. Pero esta empresa está al contrario. ¿Qué significa? Que puede tranquilamente pensar en estrategias de mejoramiento para solucionar este problemita. Y yo a eso no le tuve que dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Ese es el diagnóstico previo general, que luego vamos a ir particularizando con cada uno de los 4 o 5 métodos, incluyendo valoración de marca, que vamos nosotros a hacer. Déjeme, yo grabo esto porque si no lo grabo ustedes me muerden. Listo, continuar. Ay, María, me tengo 11. Estuvo hasta todo el mundo. Ah, está mi amigo Néstor. Hombre, Néstor, ¿está dormido? Ah, Néstor por aquí, excelente. Tenemos a Paola, Néstor, a todo el mundo. Muy bien. Bueno, entonces,